Hola a todas y a todos y bienvenidos al plató de Génération Hydrogène, un programa para saberlo todo sobre esta molécula, porque como saben, el hidrógeno juega un papel crucial en la transición energética, pero siguen habiendo preguntas. ¿Cómo se produce el hidrógeno? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cuáles son sus perspectivas de desarrollo? Vamos a responder a lo largo de esta hora y 15 minutos muy exactamente, con reportajes, entrevistas e incluso invitados sorpresas. Porque ahora lo que tenemos que hacer es hablar con nuestro invitado, que será el hilo conductor de esta emisión. Su coche de hidrógeno está llegando a la entrada del grupo Les Echos, Le Parisien. Se trata obviamente de Benoît Potier, el presidente, director general de Air Liquide. Para entrevistarle, para recibirle, está conmigo mi compañero de programa, David Barou, editor en jefe de Les Echos. Estás en la parte delantera del edificio. Adelante, David. Buenos días. Gracias, Marjorie. Sí, estoy aquí en la entrada del periódico Les Echos y veo llegar este coche que no hace mucho coche. Parece ser que es un coche que va con hidrógeno. Y dentro está Benoît Potier, el presidente y director general del grupo Air Liquide. Estos coches con hidrógeno se ven en París desde hace ya un tiempo. El hidrógeno, bueno, está aquellos que lo comentan y aquellos que lo hacen. Y lo vamos a descubrir todo con Benoît Potier. Benoît, bienvenido. Bienvenido en Les Echos. Señor Potier, se está bajando de un coche de hidrógeno. La pregunta es, ¿cómo funciona eso? Bueno, primero funciona, y eso es bueno ya. Funciona, rueda el coche, es un coche eléctrico, es decir, como cualquier coche con batería, es la electricidad la que propulsa las ruedas, pero la electricidad se genera a bordo. Tenemos un almacenamiento de hidrógeno que viene con una pila de combustible, es así como se llama, y que esto genera electricidad, y entonces el motor va con electricidad. En el coche pone Hype, es una nueva marca de coches. Hype es una marca, es lo que creamos en el momento de la COP21 en el 2015 con un empresario que vino a vernos y nos preguntó si nos podíamos juntar para hacer una empresa de taxis eléctricos parisinos. Y trabajaba con las baterías, pero no funcionaba bien. El modelo económico no funcionaba, así que vino a verme para preguntarme si podíamos hacerlo con hidrógeno. Y entonces empezamos juntos con 5 taxis y poco a poco pues ya estamos ahí con 140 taxis en París y esperamos 600 más para el año que viene, es decir, una cobertura bien completa de la región de París. Sí, siempre parece que el hidrógeno venga dentro de un tiempo, pero nos dice que ya existe hoy. Sí, efectivamente, yo vengo cada mañana a trabajar con un coche de hidrógeno y hace ya 3 o 4 años que lo hago. Efectivamente funciona, no es asequible a todos, pero ya hemos demostrado que era posible. El hidrógeno lo hablamos cada vez más, interesa cada vez a más gente, hay muchas dudas, muchas soluciones que aportar, muchos retos que plantear, y eso es lo que vamos a comentar ahora. Nos vemos en un instante en el plató para la primera edición de Génération Hydrogène. Si le hablo de energía de hidrógeno, a ver, que levante la mano los que saben y que saben cómo funciona. ¿Nadie? Claro. Bueno, el hidrógeno, como el oxígeno, el hierro, el cobre, es uno de los 92 elementos naturales conocidos al día de hoy que componen el universo. Sí, todo parece excelente, pero hay un pequeño problema. Nunca está presente en estado puro, es decir, que siempre está relacionado y vinculado con otros átomos. Y claro, sí que el nombre da un poquito miedo, parece un arma de feo, de malo, en una película de superhéroes. Es el uso más conocido del hidrógeno, un carburante para coches que solo rechaza agua. Dentro de 15 años vamos a volar con aviones limpios que no emiten CO2 ni aviones de hidrógeno. El tren de hidrógeno, lo que anuncio hoy es que vamos a emprenderlo a tope porque es una auténtica solución. Es imposible tenerlo todo descarbonado solo con electricidad, por eso decimos que el hidrógeno era como la pieza que faltaba de la transición energética. Antes de carburar al hidrógeno tendremos que tener hidrógeno verde. El problema efectivamente es que hay que producirlo el hidrógeno y cuando se produce en un 95% se usan energías fósiles, es decir que generamos mucho CO2. Una nueva técnica casi milagrosa debe permitir fabricar el hidrógeno 100% ecológico. Esto me da una idea. En el agua hay hidrógeno, pues podremos sacar hidrógeno
haciendo la electrólisis del agua. ¡Viva el hidrógeno, que nos salva todo! El objetivo de los 7.200 millones del plan de Relanza es multiplicar la electrólisis y bajar los costes. Sí, yo recuerdo que había arrancado con dificultad 100 millones de euros, que no era suficiente. Ahora veo que hay 2.000 millones y la verdad es que lo celebro. A nivel hidrógeno es que no estamos retrasados comparados con otros países europeos. En Francia, pero el objetivo es pasar a la alta velocidad. En el mundo la carrera ya está iniciada. En China el gobierno deja de ayudar a los coches eléctricos para pasarse al hidrógeno. La Comisión Europea presentó este miércoles su estrategia y propone producir de aquí 2024 casi 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable. Poco a poco el hidrógeno se está convirtiendo en un nicho de investigación a una alternativa creíble. Benoît Potier se une a nosotros precisamente para abordar la segunda secuencia de este programa y, como ya saben, prestamos mucha atención en este plató de Génération Hydrogène a las medidas sanitarias. Tenemos gel para lavar las manos, respetamos el distanciamiento físico. Durante la entrevista respetaremos una distancia de 2 metros. Benoît Potier puede quitarse la mascarilla y empieza la entrevista. Hola, Benoît Potier. El hidrógeno está en boca de todos, como hemos visto hace un momento, los medios de comunicación, las instituciones, el público en general. ¿Qué es lo que causa tanto interés? Bueno, pues creo que el tema es de interés general y la conciencia que tiene cada ciudadano en el mundo del tema climático y de sus soluciones, pues nos llevan naturalmente al hidrógeno, y es un producto que Air Liquide lleva produciendo, vendiendo y desarrollando hace ya más de años. Back to the basics. Si volvemos al principio de todo, ¿de dónde viene el hidrógeno? El hidrógeno no se encuentra en estado natural, no se puede recoger ahí en el aire, pero sí que es muy abundante en el universo. De hecho, es el más abundante de los elementos del universo, y simplemente para recuperarlo hay que producirlo, y hay 2 fuentes principales: el agua, obviamente, con la electrólisis del agua, y los hidrocarburos, gas natural especialmente, que conllevan mucho hidrógeno. 2 fuentes principales y muchas dudas, muchas preguntas de producción. Si lo entiendo bien, todo el mundo quiere producir hidrógeno, pero ¿todo el mundo sabe hacerlo? No todos pueden hacer hidrógeno, porque se requiere un saber hacer, porque es un producto gaseoso con características de seguridad importantes. No todos pueden producirlo. Nosotros tenemos la experiencia, claro, y no todos saben hacerlo tampoco, porque se requiere pues una tecnología, un control, un dominio, especialmente en la producción, pero también del acondicionamiento y de la entrega. Es decir, que es todo un saber hacer en torno al hidrógeno, y espero que en un futuro este saber hacer pueda ser de beneficio para todos y el planeta en general. El hidrógeno se está imponiendo como una de las herramientas esenciales de la transición energética. ¿Cómo hacer que sea un auténtico éxito y cuánto tardará? Pues efectivamente, esta es una buena pregunta. Primero, creo que hay que empezar ya, ahora. Es un punto importante. Estamos en un momento de transición, y una transición significa que hay un punto de partida y un punto de llegada. Tenemos que empezar ahora. Eso ya es un primer punto muy importante. Y luego hay que lograr organizar un sector lo suficientemente robusto. ¿Qué es un sector? Pues significa un entorno, normativas, reglamentaciones adecuadas y herramientas de producción, con investigación para mejorar las tecnologías que existen, pero que han de mejorarse, bajar los costes, entre otros, y un acondicionamiento, un transporte hasta el usuario, y luego aplicaciones, coches. Para utilizar hidrógeno se requiere una pila de combustible para generar electricidad, que luego hace avanzar el coche. Y seguiremos pasando revista a todas estas aplicaciones a lo largo de todo este evento, pero si lo entiendo bien, se trata de todo un ecosistema el que gravita en torno al hidrógeno, un ecosistema que nació hace ya 4 años y lleva un nombre, ¿verdad? Sí, aquí hay 2 cosas que decir. Primero, lo ocurrido a nivel mundial, y en este caso, bueno, pues hemos creado un Consejo Mundial del Hidrógeno
con 13 sociedades, empresas, en el 2017 en las frías montañas suizas de Davos, y ahora ya somos 100, unas 100 empresas mundiales con todos los principales países representados y todos los sectores de actividad, es decir, que es una especie de coalición. Pero también, entre tanto, hubo iniciativas nacionales en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en el norte de Europa también. Y para poder lograrlo, estos grupos, estas coaliciones tienen que tener éxito, pero también se necesitan esfuerzos nacionales. Y a mí hay algo que me importa mucho, es que lo logremos tanto a nivel nacional como a nivel europeo, porque Europa es la buena escala para que lo logremos. El trampolín europeo, vamos a seguir hablando de él. Quédese conmigo, Benoît Potier, porque vamos a acoger en un instante un invitado especial. Es médico, pero también explorador, y fue el primero en hacer la vuelta al mundo en globo y sin escala. Inició, por supuesto, también el proyecto de avión solar, Solar Impulse, con el cual dio la vuelta al mundo en 17 etapas y recientemente batió el récord de autonomía con su coche de hidrógeno, recorriendo ni más ni menos que 778 kilómetros a bordo de la Hyundai Nexo. Estoy hablando, por supuesto, de Bertrand Piccard, a quien le damos la bienvenida. De nuevo en el plató con nuestros invitados. Buenas tardes, Bertrand Piccard. Buenas tardes. Y aquí estoy encantada de tenerle aquí, pero no soy la única, porque Benoît también está encantado de acoger Bertrand Piccard en Generación Hydrogène. Ya se conocen, ¿no? Sí, efectivamente, hace un tiempo ya, y con Solar Impulse la relación se remonta a 2007. Sí, al principio de todo, cuando diseñábamos el Life Support System para permitir al piloto respirar en altitud. Sí, esa fue una de las colaboraciones, la más estructurada, llegó en el 2013 y se renovó en el 2017. Y tengo otro recuerdo, una anécdota con Bertrand, y es que Bertrand estaba presente en nuestro vídeo para el centenario de la empresa en el 2002, y recuerdo su rostro, porque su cara era la que inspiraba a los 4 accionistas de Air Liquide en la gran sala del Palacio de Congresos para hablarnos del futuro y de los inventos. Y me he quedado con este recuerdo desde hacía más de 20 años que Bertrand inspiraba a toda la gente de Air Liquide. ¿Y por qué? Pues porque Air Liquide había superado 1 metro de nieve, la huelga de los camionistas y el transporte el domingo, para poder traernos helio para llenar el globo de Rakel Orbiter 3 para la vuelta al mundo. Es lo que veo, evidentemente, y hablando de superar todas estas pruebas, y ha superado 100 de ellas, hay ahora otro gran reto por delante en materia de transición energética, es el de la innovación tecnológica. Van de la mano. ¿Por eso han creado la fundación? Sí, porque no acepto el dilema entre, un lado, el decrecimiento con caos social y, del otro, un caos del mito de un crecimiento ilimitado con una catástrofe ecológica. Hay que encontrar la tercera vía, y a mí me gusta llamarle el crecimiento cualitativo. Creamos empleo, hacemos beneficios industrial, económico, sustituimos lo que contamina por lo que protege el entorno, el medio ambiente. Y para demostrar que es posible, la Fundación Solar Impulse ha lanzado el reto de recopilar, seleccionar, labelizar 1000 soluciones tecnológicas que protegen el medio ambiente y que son rentables financieramente. El objetivo es presentarlas a jefes de Estado, a las empresas, a las instituciones, y en realidad darles las herramientas técnicas que les permitirán luego alcanzar sus objetivos ambientales. Es sostenible, rentable, y lo vamos a ver con ejemplos dentro de un rato. Pero primero, Benoît Potier, Air Liquide también respalda la Fundación Solar Impulse. ¿Y cómo se concreta esta asociación? Es una alianza que tiene que ver primero con el mecenazgo de competencias. Me parece que hay más de 34 expertos de Air Liquide que trabajan junto con los expertos de la Fundación para examinar soluciones. Claro que hay más de 1000, casi 1000, pronto 1000 soluciones que se estudiarán, se seleccionarán, en el caso de algunas de ellas, y los expertos de Air Liquide ayudan a esta selección. Y creo que nos hemos picado un poco. Y es decir, que nosotros también hemos presentado soluciones, y algunas han sido seleccionadas, 13 creo, y han sido seleccionadas, y evidentemente tenemos una alianza también financiera en el marco de este trabajo conjunto con la Fundación Solar Impulse.
Bertrand, es una win-win situation. No hay ninguna alianza que no sea win-win. Lo decíamos hace un momento con Benoît Potier, el hidrógeno es un ecosistema en sí mismo. ¿Es eso así, Bertrand Piccard? Lo que es evidente es que el hidrógeno se hace amigos cuando la batería se hace enemigos. Porque hoy se puede integrar el mundo petrolero en la distribución y la venta del hidrógeno, lo cual no se puede hacer con las baterías. Podemos ser autónomos energéticamente. Transformamos la energía renovable para almacenarla en hidrógeno. Eso es algo fundamental porque nos permite liberarnos de cualquier tipo de dependencia que también es negativa para el balance comercial de Europa. Y está claro que Europa tiene mucho retraso para las baterías. Incluso podemos decir que Europa ha perdido la batalla de las baterías y hoy pues despliega todos los esfuerzos para ganar la batalla del hidrógeno. Y eso permite federar muchísimos actores y creo que eso es lo que hará que el hidrógeno gane. Es ante todo una cuestión de soberanía, entonces. Es de soberanía, de creación de empleo, de nuevas salidas industriales y vemos que si queremos lograr la transición energética y ecológica tenemos que pasar por ahí. Es obligación. No podemos conformarnos con usar grandes ideales ambientales porque si no permite que la industria se desarrolle y siga el ritmo de una transición, pues entonces es una condena al fracaso ya de inmediato. Y por eso creo en la revolución energética, porque el hidrógeno aporta muchísimo potencial. ¿Eso le da una idea? Sí, es un excelente punto. La noción esta de ecosistema es fundamental. En un caso como el hidrógeno, a ver, ya no podemos trabajar solos. Tenemos que trabajar en manada, en grupo, que juntarnos y tenemos que pensar en la cadena completa, desde el inicio hasta el final. Caballeros, si lo entiendo bien, actualmente en 2020 escoger el hidrógeno es ser activista. Es activista hoy, será lógico mañana y totalmente banal en un futuro. Y diría incluso que es responsable. Y con Bertrand creo que compartimos tres convicciones. Primero, hay que actuar por el clima, es fundamental y hay que hacerlo ya, ahora. Segundo, necesitamos tecnologías, ya lo hemos comentado, y la Fundación hace precisamente ese trabajo de labelización y se requieren hombres y mujeres para llevarlo, que serán luego embajadores. Este sería el espíritu de todo lo que estamos haciendo juntos con la cooperación entre Air Liquide y la Fundación. Y lo comentaremos en este programa, las condiciones de creación de aquellas hombres y mujeres que crean el ecosistema del hidrógeno, pero antes vamos a hacer una aventura a bordo de un buque. En barco, que a su vez es laboratorio y un promotor de la transición energética. Se trata de Energy Observer. Desde 2017 hace la vuelta al mundo, impulsado por energías renovables y hidrógeno. Un viaje previsto por 6 años del mundo por 50 países y nos subimos a bordo de este barco con su patrón, Rosa Victorian. And the materials to pursue the exploration of the universe. Ignition sequence starts. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. La Terre. La Tierra, hace más de 50 años, el hidrógeno nos permitió ir a miles de kilómetros de esta Tierra. La más pequeña molécula del universo, la más ligera y la más abundante en la Tierra, es capaz de conseguir grandes cosas. Energy Observer es una plataforma experimental de las energías del mañana, un barco inteligente y revolucionario que navega sin dañar el planeta. Su propulsión eléctrica está potenciada por energías renovables, el solar, el viento, los corrientes marinos, y lo que le hace único es su capacidad de almacenar su energía mediante hidrógeno producido por el agua del mar, una tecnología que le permite navegar con total autonomía y que también permite a su tripulación vivir cómodamente día a día. Esta odisea a bordo de Energy Observer es un gran paso hacia la transición energética. El hidrógeno producido a bordo
viento es nuestro aliado de la matriz energética, porque a la vez que nos permite ser ligeros, nos permite también almacenar mucha energía, y en condiciones extremas o cuando ya no hay viento o sol, nos permite seguir avanzando. Con este reto energético queremos demostrar que otra vía es posible, más respetuosa del planeta. Las soluciones ya existen, las tecnologías las tenemos. La idea ahora es desplegar innovaciones a más gran escala, y es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Navegando en Energy Observer vemos el impacto que tenemos en el entorno, cero ruidos, cero contaminantes, emisiones, muy importante para la conservación del ecosistema marino. Estamos realmente en el entorno, disminuimos el impacto que tenemos en la fauna marina. Gracias al hidrógeno podemos apostar por las energías limpias y conservar nuestro espacio de vida, que es la Tierra. Energy Observer, que continúa dando la vuelta al mundo, y este laboratorio flotante lo conocen bien Bertrand y Benoit, porque Air Liquide es socia desde el principio. Efectivamente, y lo fantástico en este barco es que tenemos autonomía total, es decir, no solo estamos tomando un poquito de sol, un poquito de aire o de viento cuando hay y luego lo dejamos, no, todo ha sido diseñado desde el inicio para poder navegar alrededor del mundo sin ninguna aportación energética. No nos damos cuenta de lo que es, pero hay que tomar agua del mar, sacarle la sal, separar el agua con el electrolizador, hacer hidrógeno, almacenarlo, utilizar cuanto más viento y sol cuando lo hay, y cuando ya no hay, pues recuperamos el hidrógeno y alimentamos así los motores eléctricos para que el barco pueda navegar. Es la solución del futuro, es la prueba que es posible. Una prueba flotante. Bertrand, usted también conoce bien este barco, y creo que le dio al patrón una misión, una brújula. Sí, el compás de la puesto de pilotaje de Solar Impulse, pues lo tiene ahí en su tablero de a bordo para enseñarle la buena dirección, y Victorine y su equipo van a encontrar también soluciones en el mundo entero, a medida que vayan haciendo escalas, para aportarlas a Solar Impulse y que podamos labelizarlas. Tenemos una larga trayectoria de amistad y este objetivo común. Quédense conmigo, porque hay grandes personalidades que están apasionadas por el hidrógeno, pues hay muchas, en particular un aventurero, él también, fuera de lo común. Se trata de Philippe Croizon. Hola, ¿cómo estás, Philippe? Hola a todos. Usted ha hecho una apuesta loca, París-Dakar en 2022 con un coche de hidrógeno, ¿pero por qué? Pues ¿por qué no? Diría yo, ¿por qué no? De todas las aventuras que he hecho, el 90% de las veces, de la gente las veces me decía, es imposible, no puedes cruzar el Canal de la Mancha nadando, no puedes ser piloto del Dakar en el 2016. Sin embargo, con un equipo de ingenieros alrededor hemos mostrado a los 99% de pesimistas que se podía hacer, y hoy tengo ganas de ir con el hidrógeno. Me han propuesto 1000 veces ir con coches térmicos, siempre me he negado, porque creo que el futuro es el hidrógeno. Y ir a hacer rally en una de las pruebas más difíciles del mundo con un vehículo de hidrógeno es también mostrarle al público en general que se puede tranquilizar. Decirle, esta es la energía de mañana, este es el vehículo que comprarán y usarán mañana. Yo, en 2022, correrlo en la prueba más dura del mundo, pero en el futuro será su vehículo. Y también lo que me interesa es que ya llevo tiempo, desde el 2018, pensando en este vehículo de hidrógeno, y tuve la suerte de conocer a algunas personas como Patrick Meillot, que es el presidente fundador de Inicio. Perdón, estoy un poco emocionado al hablarles. Él me aportó su saber hacer, su ayuda, etcétera, y ahora ya prácticamente estamos listos para ir. Y nada, pues basta con construir el vehículo, recibir más ayudas, más socios que se juntarán a la aventura para demostrar una vez más que se puede hacerle todo. Y no paren de decirlo en el programa, necesitamos mensajes fuertes,
con impacto importante, diciéndole a la gente, mira, este es el futuro, este es el hidrógeno, y lo vemos hoy, la gente está buscando batería, hidrógeno, medio ambiente, qué está pasando, dónde vamos. Pues ahora aportaremos respuestas, como muy bien lo hace Bertrand Piccard también, con todos sus proyectos. Y Bertrand, ¿por qué no juntarte tú a la aventura? Ah, pues yo encantado, sí, me tenta mucho eso. A mí me encanta pilotar un coche de hidrógeno. Hice el récord del mundo con el Hyundai Nexo. Es mucho más suave, acelera mejor, no hay vibraciones, no hay ruidos. Bueno, lo sabes mejor que yo, o igual que yo. Y lo importante es que todos los usuarios lo entiendan también. Pues sí, exactamente. Y también es potente, es fiable. Ir a hacer el Dakar es mostrar que el vehículo es fiable, que la tecnología existe en la actualidad y se puede hacer. Y también es enseñarle a los poderes públicos, decirles, mira, podemos hacerlo, todos juntos lo podemos lograr, podemos tener una sociedad pues mejor, que es el sueño de todos. Y creo que el hidrógeno, y lo han explicado muy bien en el programa, es el futuro. El hidrógeno es nuestro futuro. Y aquellos que nos están escuchando, pues que se quieren juntar a la aventura, que vengan. Predicar con el ejemplo. Bueno, una indirecta, ¿no, Bernard Potier? Pues sí, y he oído la indirecta, sí. Y lo que quiero celebrar es esa futuro éxito. Hidrógeno en el Dakar no es tan fácil, hay que atreverse. Y quería celebrar ese valor, ese coraje, creo que es bastante notable. Y también aquel lado un poco más emotivo, quería pues celebrar la sonrisa de Philippe Croissant, porque cada vez que lo vi siempre estaba sonriendo y es importante. Creo que también es un mensaje positivo, de esperanza para el futuro. Y estamos aquí hablando de una aventura de primer nivel tecnológico, de primer plano, y vamos a ver efectivamente cómo podemos colaborar. A mí me gusta decir a menudo que lo imposible somos nosotros y nadie más. No son nuestros sueños, nuestras ganas, nuestros objetivos, somos nosotros. Nosotros depende asumir las riendas de nuestro destino y tirar para adelante. Y es el mensaje también que quiero dar desde hace ya unos años. Lo que es fantástico es que no nos faltan ideas de aventura, porque podemos volver a hacer todo lo que se hizo en su momento contaminando, pero de manera absolutamente limpia y eficiente. Es decir, que un llamamiento a todos los aventureros y exploradores del mundo que vengan con nosotros. Nada es imposible para los defensores del hidrógeno. Gracias por ese optimismo, esa sonrisa, con esa idea, ¿no?, de que hay que atreverse. Gracias, Philippe, y también a Bertrand Piccard por haber estado con nosotros. Benoît Potier se queda para el resto, porque vamos a saber más sobre el mercado del hidrógeno, el empleo que puede generar el hidrógeno. Benoît, encantado de volver a verle. Ya lo he dicho antes, hace casi 40 años que Air Liquide está trabajando por y con el hidrógeno. Y recuerda también lo que anunciaba antes. Recuerda Davos, donde presentó por primera vez sus ambiciones con sus socios, con todo un ecosistema para lanzar el hidrógeno. Y debo decir que en aquel momento había mucho escepticismo todavía. Uno se preguntaba si iba a funcionar, si iba a desarrollar. Y lo vemos hoy. El hidrógeno ya es realidad. Usted viene con un coche de hidrógeno. He visto trenes de Alstom que también van con hidrógeno, pero quedan muchas dudas, muchas preguntas. ¿El hidrógeno se convertirá en una realidad, de verdad? Y en eso le voy a preguntar. Un primer reto a menudo cuando hablamos de hidrógeno es ver si podemos producir hidrógeno verde, es decir, producir hidrógeno de manera limpia. Sí, absolutamente. Y lo que hay que decir es que el hidrógeno hace 40 años se producía de manera más económica posible, y es normal. Siempre buscamos ahorros. Las cuestiones ambientales no eran muy candentes, presentes, y durante mucho tiempo produjimos, y lo seguimos produciendo, hidrógeno con carbono, con metano. Es lo que llamamos el hidrógeno gris. Bueno, no, lo calificamos después de gris, pero es muy barato el hidrógeno ese, y efectivamente optimiza el proceso de producción y no las emisiones de CO2. Pero ahora uno se plantea, ¿cómo podemos producir hidrógeno descarbonizado? El primer método es recuperar el carbono del hidrógeno que producimos hoy. Y en eso Air Liquide ha estado trabajando, ha diseñado procesos, un piloto industrial en Francia, en Normandía, que permite recuperar hasta el 95% del CO2. Primera vía, pues, conocida y de la que conocemos el coste, lo cual es muy importante. Descarbonar casi completamente el hidrógeno.
Y luego hay una segunda vía, que es la producción a partir de electricidad y agua. La ventaja es que, evidentemente, cuando tomamos electricidad renovable, este hidrógeno se encuentra en una cadena que es una cadena renovable. ¿Virtuosa? Pues sí. Y hoy estamos acelerando para intentar, a partir de las tecnologías de electrólisis de agua, de creación de electricidad, hacer que sean más competitivas estas tecnologías, más baratas, para poder entrar en competencia con el hidrógeno actual, con tecnologías totalmente limpias. Es decir, que creo que los 10 próximos años verán las tecnologías clásicas descarbonizarse progresivamente y las nuevas tecnologías a base de electrólisis, potenciarse hasta que de aquí 10 años podamos tener una mayoría de hidrógeno producido sin carbono. Hidrógeno sin carbono, costes competitivos. ¿Y cuáles serán los usos de aquí 10 años? ¿Cuál es el futuro del hidrógeno en el día a día, digamos? Bueno, hay un uso conocido hoy, que son las grandes industrias como la química o la refinería, que usan el hidrógeno desde hace ya varios decenios. La industria alimentaria, electrónica, algunas industrias, algunos sectores lo necesitan y lo consumen. Y ese es el gas que venden hoy. Exacto, ese es nuestro trabajo actual, nuestra actividad, conocemos muy bien el mercado, los usos y los clientes. Y luego está este nuevo mercado que está apareciendo, es el de la movilidad. Podríamos plantearnos usar hidrógeno en todos los coches, por ejemplo. ¿Cuándo? Pues cuanto antes, de aquí 5 o 10 años. Sí que ya funciona. Yo uso un coche de hidrógeno cada mañana para ir a trabajar. Sabemos que funciona, los precios están bajando, los precios de los autos, y creo que muy pronto veremos la otra parte de los transportes más pesados, como se les llama, que se desarrollarán muy rápidamente. Y es muy sencillo de entender. El consumo de hidrógeno es mayor, entonces se puede hacer un efecto de escala y más concentrado. Hablábamos de trenes, por ejemplo. Un tren hace un pleno de hidrógeno al inicio del día, hace 1000 kilómetros ida, 1000 de vuelta y luego se recarga. Las flotas de camiones, los autobuses. Bueno, podemos imaginar también los barcos, ya que lo estamos comentando ya se habla. Y aviones también. Bueno, será dentro de un poquito más de tiempo, pero los aviones pueden funcionar perfectamente con hidrógeno. El transporte pesado también se va a desarrollar, pues. Muy bien, hay un potencial, tardará un tiempo, pero tampoco tanto. Esto significa que hay que invertir masivamente para captar ese potencial, y un grupo como Air Liquide, bueno, tiene accionistas, necesita rentabilidad. Estamos hablando aquí de qué tipo de inversión, qué magnitud. Bueno, objetivamente estamos hablando de inversiones muy pesadas. Recordemos algunas cifras, algunos números. En el último decenio, un grupo como Air Liquide, especialista de hidrógeno, invirtió decenas y luego centenares de millones. Es lo que hacemos hoy, ya. Hemos invertido fácilmente 500 millones en desarrollo y tenemos un negocio que representa 2.000 millones de euros aproximadamente, así que ya desde el principio hemos invertido 4.000 millones de euros. Sí, pero aquí cambiamos de escala. Efectivamente, en el próximo decenio ya pensaremos más en miles de millones y no en centenares de millones. Es decir, que por delante miles de millones por invertir, y un grupo como Air Liquide ya va invirtiendo desde hace años. La idea será potenciar, aumentar nuestra inversión en los mercados más importantes. Bueno, hay algunos estudios que dicen que de aquí a 2050, que queda un poco lejos, y los estudios valen lo que valen, pero estamos hablando de 2.500 billones. Evoluciona mucho. ¿Cómo ve el mercado evolucionar y en qué segmento Air Liquide se va a posicionar y diferenciar? Porque claro, si la tarta es tan grande y tan estupenda, supongo que no serán los únicos en querer comer. No, evidentemente muchos actores se interesarán. Pero volvamos a los estudios, si le parece. Esos estudios los hicimos con los miembros del Consejo del Hidrógeno y un consultor, McKinsey, que nos permitió recopilar todos los datos de todos los sectores concernidos por el hidrógeno, neutralizarlos y luego trabajar en cada segmento, en cada mercado. Y en cada mercado, cada segmento que fácilmente podrían transformarse y convertirse al hidrógeno, y además que resulte económico. Vamos a ver, pero si el hidrógeno está en todos los mercados, al final un segmento de mercado que cambia es mucho en realidad. Sí, un ejemplo para la movilidad. Lo que ya hacemos es que los carros, por ejemplo, elevadores, ¿saben de
¿de qué hablo? Pues en una gran empresa es más barato equipar un almacén con carros elevadores de hidrógeno que no con motor térmico eléctrico. Ya lo vemos, existe. Los trenes. Alstom ha vendido trenes recientemente a Alemania, trenes regionales que funcionan ahora con hidrógeno. ¿Y por qué es importante? Pues hay que recordar que en Europa tenemos un 50% de las líneas de ferrocarril, especialmente las regionales, que no están equipadas con electricidad. Funcionan con diésel. Y si sustituimos este diésel por hidrógeno, sabiendo que funciona, tenemos un caso económico que funciona. Pues tenemos aquí un potencial de desarrollo en este segmento muy importante. ¿Y eso se puede hacer con condiciones económicas? Sí, se puede, porque ahorramos todo el trabajo de electrificación, de infraestructura. Exacto. Ahorramos todos los costes de infraestructura y solo necesitamos una infraestructura de almacenamiento y de distribución de hidrógeno, ahí donde se para el tren por la noche. El mundo que describe hace unos años era como ciencia ficción. Decíamos, quizá funcione, pero tardará. La apuesta de hoy es que el hidrógeno aparecerá en nuestra vida diaria, nos cambiará la vida cotidiana. ¿A partir de cuándo? ¿Y en qué usos concretamente? De manera más patente y objetiva. Bueno, lo que quería decir es que cuando pensamos un poco en la historia, es cierto que tuvimos una fase de duda. Durante 10 años nosotros intentamos promover el hidrógeno, explicarlo, decir que ya llegará, pero había dudas. Ya no son los únicos, ya no están solos. No, claro, ahora ya es al contrario, todo el mundo está un poco eufórico, todo el mundo lo comenta, diciendo que es fantástico, pero si volvemos a la fase post-euforia, ¿qué vemos? Bueno, pues que el hidrógeno va a ocupar su lugar como un vector de energía muy complementario al final de las baterías y de los demás sistemas que mantendrán ciertas especificidades. Es decir, que el hidrógeno asumirá su lugar como vector de energía y presenta una característica que no tiene las demás formas de energías limpias, es la capacidad de ser almacenado. Sí, claro, la electricidad es difícil almacenarla, salvo con las presas. Sí, no, efectivamente, cuesta las presas y las baterías, pero una batería sabemos que almacena durante un tiempo determinado y si no se usa la batería se pierde la energía. Sí, y desarrollamos mucho las energías renovables precisamente y sabemos que son intermitentes. Sí, intermitentes. Cuando hay viento y sol, sí, pero si no, no se pueden almacenar. Y la magia del hidrógeno es que se puede diseñar un sistema que prevea que cuando hay energía renovable disponible, se almacena. ¿Cómo se almacena? Bueno, pues en depósitos subterráneos. En el mundo tenemos cuevas de sal, cavernas de sal, que ya existen y que sirven ya para almacenar gas natural. Es un proceso ya conocido. El hidrógeno que se produce se pondrá en estas cuevas y se puede almacenar ahí un año, una temporada, varios años. Tenemos ya en Air Liquide una experiencia de una cueva que funciona en Estados Unidos, que está conectada con una canalización de hidrógeno y nos sirve como depósito y cuando los clientes lo necesitan se echa por la canalización. Hay mucho interés por el hidrógeno hoy, lo vemos. Hemos abierto, por ejemplo, un foro para ver si hay preguntas, si a los internautas tenían preguntas para usted y más de 500 personas han hecho preguntas. Entonces las hemos recopilado, las hemos juntado y hemos decidido hacerle las preguntas más recurrentes. Y yo no soy el único en hacerle preguntas hoy, también los internautas tienen preguntas para usted. Buenas de nuevo, Marjorie está aquí conmigo, Benoît Potier también está aquí. Más de 500 personas, 500 internautas han hecho preguntas, hemos seleccionado 10 preguntas, las más recurrentes, y bueno, pues los internautas tienen la palabra y ahora les hacen las preguntas. Marjorie, primera pregunta. Una pregunta que se repite bastante a menudo, el de la seguridad del hidrógeno, una pregunta planteada por Hélène.
En cuanto a la seguridad, cuando se utiliza el hidrógeno en los transportes, bus, coche, avión, tren. Gracias por la respuesta. Efectivamente, excelente pregunta y sería una de las primeras preguntas que se planteó con el hidrógeno. Tenemos aquellos viejos recuerdos, decir sí, quizás sea peligroso y tal. Bueno, pues lo que quería decir es que con la experiencia que tenemos acumulada en varios decenios, la accidentología del hidrógeno es totalmente comparable con la que tenemos en cualquier otro ámbito o cualquier otro producto. Estos son los datos generales y estadísticos. La pregunta creo que se centraba más en los transportes, cuando estamos en un modo de transporte, si el almacenamiento es peligroso. Bueno, pues he observado y asistido yo a experiencias interesantes. Estuve en Corea, en Hyundai, y ahí nos habían reservado una prueba crash, un crash test, es decir, un auto que venía de lejos y que se estampaba contra un obstáculo. Y lo que puedo decir es que al final, si hay una cosa que se queda entera y robusta, es el depósito de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque son tecnologías que vienen de la aeronáutica con carbono y que han sido diseñadas para eso. El hidrógeno es nuevo, claro, y todo el concepto de seguridad de hidrógeno está pues al máximo nivel, y yo personalmente estoy totalmente seguro cada mañana cuando vengo con un coche de hidrógeno para ir al trabajo. Pregunta siguiente, Eric, estamos en un universo tecnológico, la pregunta es, ¿seremos hacerlo suficientemente bien? Eric, ¿dispondremos de tecnologías lo suficientemente exitosas en electrólisis, por ejemplo, o seguiremos siendo tributarios de la tecnología china? Esa es mi pregunta, gracias. De nuevo, excelente pregunta y bastante pertinente. Al final trata de la cuestión de la tecnología para electrólisis, es decir, uso de electricidad para producir hidrógeno. Lo primero que diré es que no somos tributarios de las tecnologías chinas, porque las tecnologías que existen hoy llevan tiempo conocidas, son internacionales y accesibles, pero necesitan evolucionar. Y, como saben, hacer hidrógeno... Bueno, yo tengo aquí en mi bolsillo un pequeño electrolizador, es decir, usa una batería, agua y produce hidrógeno. Ven que es bastante sencillo y se puede hacer miniatura. Ahora, no todo está disponible así hoy por hoy, no todos llevamos un electrolizador en el bolsillo, evidentemente. No, ni tampoco no todos venimos a trabajar con un coche de hidrógeno. Sí. Lo que buscamos hacer es hacer evolucionar las tecnologías existentes, y sin entrar en pormenores, hay cosas que hacer para mejorar la eficacia del hidrógeno, de la producción de hidrógeno con la electrólisis alcalina, que es la de hoy, pero hay otra tecnología todavía más prometedora, con una membrana de intercambio de protones, y esa es la tecnología que usamos y que estamos desarrollando para poder desarrollar grandes proyectos de 100 megavatios. Esta tecnología, ni china, ni francesa, ni alemana, ni americana, que está por tomar hoy. Y es importante que los grandes países europeos se doten de esta tecnología. Verán que es un campo abierto, no hay monopolio, pero sí que hay que concentrarse, hacer esfuerzos a nivel europeo para seguir poniendo dinero en la investigación, para asegurarse de que las membranas que comentaban son las mejores del mundo. Y eso es lo que intentamos hacer. Bueno, la batalla no hace más que empezar, ¿verdad? Pregunta siguiente, que nos viene de Armand. La palabra Armand. Buenas, señor Potier, Armand de Loubrière. He leído en una revista profesional de la industria de la madera que se producía hidrógeno a base de biomasa. Quería saber si Air Liquide se interesa por ese modo de transformación y producción. Gracias. Gracias por esa pregunta. Sí, efectivamente, también podemos producir hidrógeno con materias primas de tipo vegetal. Madera, vegetales, cualquier materia. Para ello, es lo que llamamos la biomasa, pues. Para ello hay que gaseificar esa biomasa y por lo general son procesos de alta temperatura. Es decir, que hay que aportar energía y luego
tenemos hidrógeno, y no solo hidrógeno, sino también CO y CO2, y entonces hay que transformar todo el CO en CO2 y recogerlo. Es un sistema productor de CO2, pero con un producto que es biomasa. La pregunta siguiente sigue ese hilo. Véronique quiere saber cómo podría desempeñar un papel o no el parque nuclear en el mercado del hidrógeno. Véronique tiene la palabra. Hola, nuestro parque nuclear está envejeciendo. ¿Cómo podremos producir suficientemente electricidad si nuestro parque de vehículos funcionase enteramente o en gran parte con hidrógeno? Gracias por la respuesta. También una pregunta interesante, efectivamente. Estamos ya empezando a reflexionar cómo todo esto puede funcionar, cómo el sistema puede funcionar. Bueno, pues sencillamente, señora, hay que reinvertir en capacidades de producción de electricidad renovable, más eólicas en alta mar, donde hay mucho viento, luego traer la electricidad producida a tierra, eso es una buena pista, y luego lo solar, es decir, ahí donde hay sol, ahí donde resulta interesante, y fundamentalmente tiene toda la razón. Uno de los retos que tenemos es una inversión masiva en energías renovables y quizá un mejor uso de la energía nuclear ya que la tenemos. Señor Potier, está leyendo en el pensamiento de las dos personas siguientes que van a hacer una pregunta sobre la energía eólica. Hola, yo vivo cerca del municipio de La Verna, donde 4 eólicas producen electricidad cada vez que hay viento. Pero estaría mucho más feliz y consciente de su importancia si pudieran producir hidrógeno que luego pondría en mi depósito para mi coche. No sé si es un sueño o si es una auténtica perspectiva. No, señor, no es un sueño. Yo lo he visto. Lo he visto en Japón. En Japón, en realidad, han hecho muchas pruebas con hidrógeno y efectivamente han logrado conectar el sistema por completo con eólicas o paneles solares, producción de hidrógeno, almacenamiento del mismo hidrógeno, el uso luego de ese hidrógeno en un vehículo, y ese vehículo en realidad está aparcado delante del coche, se reconecta con un cable eléctrico a la casa y alimenta la casa durante toda la noche con electricidad al mismo tiempo que la red. Es decir, que es un mini ecosistema que es absolutamente factible y no creo que tardemos 5 años hasta tener cerca de casa gente que se preocupe por conectar las eólicas con un pequeño módulo de producción de electricidad, de hidrógeno, pues almacenamiento y quizá, ¿por qué no?, una área de servicio cerca de casa, una estación de servicio. Es viable y es una buena noticia. Otra pregunta de Guillaume, que quiere saber qué pasa con el hidrógeno marítimo. Espero que ha visto ya la secuencia de Energy Observer. Hola, señor Potier. Hablamos mucho de los coches y los aviones con hidrógeno y también los trenes, pero poco se oye del barco de hidrógeno. ¿Cuál es el futuro del hidrógeno en el sector marítimo? ¿Están equipados los puertos franceses y qué necesitamos para ello? Gracias. Bueno, pues es interesante porque hemos visto el ejemplo de Energy Observer, pero no hemos hablado mucho de barcos. Y debo decir que el sector marítimo y los barcos llegaron un poco después de los demás, pero con potencia, es decir, con vigor. Vemos hoy mucho interés por parte de todo el sector marítimo y fluvial por el hidrógeno. Y en realidad los barcos también son un mercado, ya que hablamos de mercados, un mercado ideal, porque por definición un barco tiene un punto de partida y un puerto de llegada y necesita ir de un punto A a un punto B y recargar con energía, sea gasóleo, electricidad o en un futuro quizá, ¿por qué no?, hidrógeno. Entonces es un caso, porque si logramos concentrar la producción para los puertos y abastecer
abastecer hidrógeno para los barcos, entonces tendríamos la economía de escala que es necesaria para hacer que el hidrógeno sea rentable. Y eso los actores del sector marítimo mundial lo han entendido muy bien, los del sector fluvial también, porque imaginamos estaciones de servicio en los ríos, y es uno de los ejes que estamos siguiendo con algunos actores del sector marítimo. Y es un sector que sufre mucha presión para luchar contra la contaminación, están incentivados para hacerlo. Sí, y esa presión les viene porque las normas de anticontaminación del petróleo para los barcos han evolucionado mucho recientemente y todo el sector marítimo se está planteando el cómo encontrar soluciones. Propongo volver a abrir los manuales de física y química con la pregunta de Clément. Buenas, señor Potier. Yo me llamo Clément y soy alumno de último año de bachillerato, y recientemente en una clase de física-química me di cuenta que llevamos tiempo hablando de hidrógeno. Entonces pregunto, ¿por qué no es más asequible y accesible el hidrógeno? Eso está bien, porque volvemos al colegio. Gracias por darnos la ocasión de contestar esa pregunta. El hidrógeno existe ya, lo decíamos antes, hay mucho. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo, es decir, tomar las energías primarias necesarias para fabricarlo y luego hay que domarlo, hay que acondicionarlo, hay que transportarlo. Y lo que han visto en química, en su clase de química, la experiencia esa que es hacer una pequeña electrólisis y fabricar hidrógeno, ya existe, ya se hace a nivel industrial. Y la verdad es que no hay ningún obstáculo importante porque todas las tecnologías existen, lo que pasa es que están en niveles de evolución un poco diferentes y con costes un poco diferentes, con emisiones carbónicas también diferentes, y es hoy cuando podemos empezar a jugar y a optimizar ese sistema. Pero lo que ha visto en las clases del cole, pues ya se aplica en la industria. Dos preguntas que combinaremos porque corresponden. Lo que nos dice es fantástico, pero ¿por qué no va más rápido? La pregunta de James y Caroline a la vez. Hola, yo me llamo James Besh y me interesa el uso del hidrógeno, que es un combustible que no contamina para nada. Quería saber cuáles son los límites actuales que impiden el desarrollo de ese tipo de combustible en los vehículos y también saber con qué plazos estos límites desaparecerán para que muchos de nosotros utilicen hidrógeno. Hola, señor. Hola a todos. El uso del hidrógeno no se verá frenado por el elevado coste de las estaciones de distribución. Gracias por su respuesta. Dos preguntas en una. Bueno, ya que me da la oportunidad, señor, de hablar de límites y obligaciones, creo que es un buen momento. Hemos hablado mucho de economía y de tecnología, pero hablemos normativa. Creo que uno de los límites sigue siendo la definición correcta del entorno reglamentario. ¿Por qué necesitamos normativas? Pues para temas de seguridad, evidentemente, lo entendemos. También se necesita reglamentar el precio del carbono. Bueno, se tiene o no, pero se requiere un entorno que permita invertir. Y cuando uno quiere invertir necesita un plazo largo, 10, 15, 20 años. Y actualmente carecemos de ese tipo de normativa. Y lo que hacemos en realidad es trabajar especialmente mediante el Consejo del Hidrógeno, porque es un consejo internacional con representantes del mundo entero y de todos los sectores, y trabajamos incluso con los gobiernos, con la Comisión Europea en Europa, para intentar definir cuáles serían las mejores normas, las mejores reglamentaciones para promover el desarrollo del hidrógeno. En la pregunta de Caroline había una pregunta más precisa sobre el coste, y especialmente el coste de la falta de distribución de la infraestructura. Tenemos estaciones de servicio que venden gasolina, pero construir una red para distribuir hidrógeno puede ser carísimo, ¿y eso no sería un freno importante? Francamente sí, podría serlo. Hay que recordar que el mundo tardó un siglo antes de desarrollar todo lo que es infraestructura petrolera. Al principio había unos pocos autos y poco a poco se fue desarrollando todo. Un siglo de inversión en las estaciones de servicio existentes, y no podemos sustituir un siglo de inversión con una varita mágica. Es decir, que hay que ir poco a poco, paso a paso, progresivamente, y ahí también podemos trabajar con los estados para intentar definir en un sistema como Francia, por ejemplo, o Alemania,
intentar ver pues dónde se encuentran los puntos en las redes viales, por ejemplo, dónde tendríamos que invertir, es decir, hacer una especie de planificación de las inversiones. Pero, y volver a un tema, es que una estación de servicio de hidrógeno no es tan cara, con la condición, eso sí, de que haya coches suficientes. Es el problema de la gallina del huevo, ¿verdad?, que intentamos resolver en el Consejo de Hidrógeno. Vamos a ver, no vamos a darle vueltas diciendo, no, hazme tú el coche, yo te haré la estación, y no, tú al revés, tú me haces la estación y yo te hago el coche. No, hemos intentado cooperar con actores alemanes, japoneses, franceses también, como Alstom en el sector del ferrocarril, para intentar co-invertir juntos para emprender ese camino, es decir, lanzar la bomba para que pueda desarrollarse. Pero para una estación de servicio se requieren unos 300 coches para que sea más o menos rentable. Tampoco es tanto, como ven. Y hemos hecho todos esos cálculos ya, lo que pasa es que ahora habría 10 o 20 porque no hay muchos coches con hidrógeno. Por eso pensamos que el transporte pesado será una mejor ocasión, porque si hacemos una estación muy buena para un aeropuerto, para un puerto, para un depósito de trenes, entonces ya se puede abrir al público y así podemos imaginar que se vaya expandiendo en círculos concéntricos escogidos, seleccionados y que permitiría que los particulares pues vengan a buscar su hidrógeno. Una revolución simultánea. Exacto. Siguiente pregunta de esta joven generación de hidrógeno. Teo. Yo me llamo Théo Desmarais y estudio hoy en el INSA de Lyon, Energía y Medio Ambiente. El hidrógeno es un tema que me interesa especialmente. ¿Cuáles son los organismos, los laboratorios o las empresas que están buscando perfiles científicos de ingenieros, de investigadores jóvenes, perfiles que aportan ideas, una mirada nueva y que están dispuestos a comprometerse por un mundo sostenible? ¿Cómo contactarlos y quién contactar? Gracias, Teo, por esta pregunta. Supongo que muchos jóvenes hacen esa pregunta. Es como una especie de autoventa, ¿no?, que está haciendo. Pero claro, bienvenida sea. Y de momento hay pocas empresas porque el sector es incipiante, está empezando. Air Liquide efectivamente es un actor bastante importante del sector y contratamos nosotros unas 7.000 personas al año, 1.000 de ellas en Francia y entre 500 y 1.000, digamos, según los años. Y estoy seguro de que entre estos 1.000 contratos nuevos en Francia, cada vez más tratarán de hidrógeno. Así que creo que hay que ir hacia las empresas como Air Liquide, laboratorios como CEA, que trabajan estos temas, otras empresas del mundo energético también, evidentemente se van desarrollando. También startups, porque creo que el mundo de los empresarios pide muchas de estas nuevas tecnologías. Hemos visto algunas aparecer, otras aparecerán, y creo que el abanico es muy ancho, muy amplio y tenemos que ir a por todas, ¿no? Y efectivamente nosotros, nuestra voluntad es acoger a muchos jóvenes, lo hacemos y seguiremos haciéndolo, y si estuviera presentándose a Air Liquide, quedaría bienvenido. Última pregunta de la secuencia de Isabel, de una edil local que se preocupa por Francia del interés de este futuro hidrógeno. Isabel. Me gustaría plantearle una pregunta como política local. ¿El sector del hidrógeno en Francia puede desarrollarse a partir de proyectos territoriales o necesita una auténtica política nacional? Por otra parte, me gustaría que me diera más precisiones con respecto al aporte económico del desarrollo de este sector en Francia. Gracias por estas respuestas. Gracias, señora. Efectivamente, es uno de los aspectos que todavía no habíamos enfocado y es importante plantearse esa pregunta. Ha citado dos niveles, el nivel territorial y el nivel nacional, y yo añadiré un tercer nivel, que es el nivel europeo. Y lo dije antes, creo que hay cosas que hacer en cada nivel. A nivel local, territorial, es evidente que hay muchos proyectos que tienen sentido, pero se requiere la creación de un mini ecosistema. Lo comentábamos antes. Tenemos que lograr que convivan una producción de agua, de energías renovables, local, una producción de hidrógeno, un almacenamiento, una distribución, todo esto en un radio
geográfico determinado, local pues, pero con usos variados. Es decir, que podemos imaginar que en una región, un departamento francés, tengamos esa capacidad para poner un poquito de eólica, un poquito de paneles solares, energías renovables, producir hidrógeno y almacenarlo. ¿Y luego qué hacemos? Pues ponemos unas cuantas estaciones de servicio y luego pensamos, mira, los autobuses de la región también pueden ir con hidrógeno, muy bien, el tren local de cercanías pues también puede ir con hidrógeno y así desarrollamos un ecosistema. Esa sería la escala regional. Pero para ya llegar a cosas competitivas necesitamos trabajar a nivel nacional. Programa de investigación, cooperación en grandes proyectos, todo esto sería el nivel nacional. Y luego ya, más lejos todavía, cuando queremos verdaderamente investigar proyectos de varios centenares de millones de euros para desarrollar una tecnología, entonces tenemos que estar ahí a nivel europeo, en los proyectos europeos, combinar grupo alemán, francés, español, juntarlos, construir una fábrica entre todos, con varios millones de euros y desarrollar, es decir, hacer un avance concreto. Y eso se hace a nivel pues europeo, a escala europea. Y tenemos que pues activar todos estos niveles, el nivel territorial, nacional y europeo. Muchas gracias por estas primeras respuestas, Benoît, pero todavía no queda libre porque Marjorie ha ido a buscar esa nueva generación, la generación hidrógeno, que todavía tiene algunas preguntas para usted. Marjorie, al terreno. Enseguida. Recuerden que al principio del programa Benoît Petit hablábamos de aquellos que iban a construir este ecosistema de hidrógeno, los cerebros que van a conseguir dar forma a todo esto, y hemos ido a la Escuela de Gestión de Grenoble, estudiantes de un máster de energía, un máster que forma los futuros managers especializados en el sector y del mercado de la energía. Tiene muchas preguntas para usted, Benoît Potier. Veamos primero un pequeño vídeo. Hemos querido crear este máster para responder a grandes cambios, con nuevas carreras que tenían que anticipar nuevas competencias necesarias. Sí, es complicado. Bueno, es la moda de lo verde, del cambio. Desde el 2020 el hidrógeno aparece en todas las bocas, ¿verdad? Bueno, tenemos un poco la sensación de que sería la energía mágica. Hay un comisario europeo que habla del hidrógeno como de la estrella del rock de la energía. Si tengo que calificar el hidrógeno con una sola palabra, sería... Una apuesta. Expansión. El hidrógeno es muy viejo. Prudencia. En una palabra resulta complicado. Vector de energía. Almacenamiento. La matriz energética del futuro es una matriz equilibrada, una matriz en la cual no hay carbono. Tendremos una generación hidrógeno, pero no será una generación 100% hidrógeno. Bueno, ya que contratan, no sé. Primera pregunta que plantearse es no es cuál sería la energía del futuro, sino las necesidades del futuro. Bueno, llevamos 20 años diciendo que es para mañana, pues a mí me gustaría saber qué opina el presidente de Air Liquide. Pienso que una de las soluciones para desarrollar el hidrógeno verde de manera masiva es conectar la producción de hidrógeno con el parque nuclear. Me gustaría saber qué piensa al respecto el señor Potier. ¿Cómo asegurarse de modo general que el sector europeo del hidrógeno no se deslocalizará fuera de Europa? Pues lo vamos a pedir al presidente director general, pero primero me gustaría saber, Benoît, cómo podría definir esta generación hidrógeno. ¿Qué espera de ella? Dinamismo, una visión, creo, ninguna aprensión, una apertura
a las energías, cierto realismo también. Somos ingenieros, o al menos muchos de nosotros en este mundo del hidrógeno somos ingenieros, no solo, pero hay muchos, y hay que construir de manera seria, y eso es lo que espero, seriedad. Claro que lo hablamos mucho actualmente, estamos aquí como en un momento de euforia, pero creo que esa fase pasará y tenemos entonces que ser realistas, construir, y espero de los jóvenes también que muestren ese realismo, ese entusiasmo, obviamente también, porque es algo fantástico, tenemos por delante algo de lo que espero mucho. Hablando de realismo, esa es la pregunta que quería plantearle, porque hace 20 años que nos dicen que el hidrógeno es para mañana mismo. Es cierto, lo oigo mucho. Sí, van directo al grano, ¿verdad? Los jóvenes. Pero yo llevo 20 años ocupándome de esto, así que estoy dentro desde hace 20 años. No es que lo oigo hablar, estoy ahí, pero claro, tarda mucho convencer el mundo de que algo existirá. Al principio uno está siempre a contracorriente. Yo he predicado y he visto dudas a mi alrededor y estoy contento de ver que hoy el conjunto del mundo, con todo lo ocurrido, la concienciación, con aquella voluntad de tener pues algo a favor del clima, también la COVID un poquito, bueno, es actual, es un momento de inflexión, sí, de inflexión y de reflexión. ¿Qué queremos hacer del futuro? ¿Qué vida quiero en un futuro? Y todo esto converge y acaba en el hidrógeno, especialmente en el mundo de la transición energética, porque es una solución linda, porque existe y no me asustan esos 20 años. Yo me he pasado parte de mi recorrido profesional cruzando ese desierto y estoy encantado de ver que hoy prospera. Navegar por la incertidumbre del 2020. Bueno, otra pregunta. ¿Tenemos que conectar la producción de hidrógeno con el parque nuclear? Bueno, en todo caso, tendremos un auténtico dilema. Queremos desarrollar las energías renovables, pero no tenemos acceso a esas energías renovables porque no hay suficiente. Entonces, ¿por qué no usar las energías disponibles de bajo carbono cuando mientras sea necesario? Hemos hablado mucho de este ámbito europeo y lo que pregunta Lois es cómo garantizar que el sector europeo del hidrógeno se vaya a deslocalizar. Yo no tengo ese temor, porque no existe todavía, así que primero vamos a empezar por localizarla en Europa. Más o menos todos están haciendo lo mismo, los grandes países industriales, Japón, Corea y China en Asia, todos los países europeos, Canadá, me imagino también pronto Estados Unidos, todos los grandes países, también otros. Todos los grandes países industriales están volcándose en ello y no estamos pues en una dinámica de deslocalización, estamos en una dinámica de construcción, estamos construyendo todo esto y hay que hacerlo. Necesitamos tecnologías, proyectos, juntarse, por eso decía en la escala europea, entre distintos actores para construir pues el líder mundial del hidrógeno. Y yo quiero que venga de Europa. Y va a haber como un ímpetu en Europa y Europa tiene el liderazgo del aspecto, digamos, verde de la industria, ¿verdad? El Green Deal europeo está en el centro mismo de esta problemática y esto crea un ímpetu, tenemos un mercado, tenemos una demanda en Europa y esto nos permitirá construir, pero también tenemos todos los talentos en todos los ámbitos, todo lo que he citado, movilidad, membranas, electrólisis, la capacidad con un actor como Air Liquide para acondicionar, transportar y entregar de manera segura el hidrógeno. Eso lo tenemos y hay que combinarlo todo para que seamos los líderes. Una cadena de valor que puede orquestarse para convertirse en líder en materia de hidrógeno. Señores, es casi el final de este programa. Nos vemos dentro de un par de segundos. Llegamos casi al final, pero David, hace más de una hora que estamos juntos y que estamos descifrar esta generación, este ecosistema del hidrógeno. ¿Te quedas con qué de todo lo que se ha dicho? Yo tengo ganas de ser optimista. Creo que estamos en un mundo en que mucha gente duda, siempre queriendo ver lo que no funciona, y lo que vemos aquí es un poco lo que vimos con la COVID, es decir, que cuando la ciencia se moviliza podemos ir muy rápido. En las vacunas ha habido dudas, pero ahora encontramos soluciones y creo
que con el hidrógeno se pasará lo mismo. Sí que ha habido un periodo en el que Air Liquide y Benoît Potier pues predicaban en el desierto, pero estamos en este punto de inflexión y la ciencia seguramente puede aportar aquí soluciones ante problemas concretos. Y como decía el señor Picard antes también, yo no estoy a favor de un mundo sin crecimiento. Necesitamos crecimiento, pero más virtuoso. Muchísimas gracias, David. Benoît Potier, le ofrezco la palabra para concluir. Tengo ganas de usar las letras que nos sirven de soporte en el Consejo Mundial del Hidrógeno, que es un poco nuestra hoja de ruta. Y saben que tenemos una hoja de ruta para 2050. Tenemos este horizonte 2050 con un paso por 2030-2035. ¿Qué tenemos en mente? Tecnologías, tenemos que desarrollarlas. Reglamentación, las normativas sin reglamentación adecuada no podemos avanzar. Hay que invertir y en eso estamos preparados. La industria lo está, los estados han entendido, son alianzas público-privadas, sector privado, inversión también desde las instituciones financieras y especialmente los fondos de infraestructura. Hay que trabajar en los costes porque existen las tecnologías, pero nos gustaría que fueran verdaderamente competitivas, y luego hay que comunicar ampliamente, explicar, ser transparentes, y es lo que estamos haciendo. Y ha sido un placer hablar con ustedes y con todos los internautas que han estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Benoît Potier. Gracias a David y a todos ustedes, por supuesto, por habernos seguido, a todos nuestros invitados, a Bertrand Piccard, la Fundación Solar Impulse, Philippe Poisson, pero también los equipos de Energy Observer, su capitán Victorien Russard y su bióloga Katia Nicolet, también a todos los estudiantes de Grenoble École de Management y a nuestros socios mediáticos, el grupo Les Echos Le Parisien y Uzbek y Ricard.